que la paz y la luz del Creador acompañen sus corazones en este momento. Antes de sumergirnos en el viaje de hoy, les invito a abrir su espíritu. Si esta historia resuena en ustedes, el simple acto de compartirla o presionar "me gusta" se convierte en una ofrenda, una manera de esparcir una semilla de esperanza en el vasto jardín del mundo. Al suscribirse, no solo apoyan nuestra misión, sino que se unen a una comunidad que busca crecer junta. Que cada acción que realicen hoy esté bendecida. Ahora, cerremos los ojos un instante y viajemos juntos. En el corazón de un bosque antiguo, donde el tiempo mismo parecía ralentizar su paso, cada amanecer era una sinfonía sagrada. Los rayos del sol, como dedos dorados de Dios, se filtraban a través del denso dosel de hojas, pintando el suelo del bosque con patrones de luz y sombra. El aire vibraba con el canto de las aves, el delicado ballet de las mariposas y el murmullo sereno de los arroyos, que narraban historias eternas en su fluir. En este paraíso terrenal vivía Junior, un joven mono que destacaba no por su fuerza, sino por su mente excepcionalmente aguda. Junior no era como los demás. Su curiosidad era un fuego insaciable, sus ojos, dos pozos profundos de observación. Conocía los secretos del bosque como la palma de su mano, qué frutas maduraban con el primer sol, los atajos invisibles que tejían las ramas de los árboles, e incluso podía predecir la llegada de la lluvia con solo sentir la caricia del viento en su rostro. Para los demás animales, Junior era un prodigio, una mente brillante que siempre tenía una solución, un porqué para cada cosa. Sin embargo, detrás de esa fachada de sabiduría y confianza, en el silencio de su alma, Junior albergaba un vacío. Era una sensación sutil pero persistente, una grieta en su ser que no podía nombrar ni explicar con la lógica que tanto dominaba. Era una inquietud, la certeza de que una pieza fundamental de la existencia le faltaba. Una tarde, mientras descansaba en la rama más alta de un ceibo milenario, contemplando el horizonte infinito, un susurro escapó de sus labios, porque todos parecen conectados a algo más grande, a un propósito que yo no logro sentir. Observaba a las aves, que al alba no solo cantaban, sino que parecían elevar una oración de gratitud al cielo antes de emprender el vuelo. Veía a los ciervos, que al beber del río inclinaban la cabeza en un gesto de reverencia, como si agradecieran cada gota que saciaba su sed. Hasta el incansable ir y venir de los insectos parecía seguir una coreografía divina, un propósito invisible que los guiaba. Junior, con todo su conocimiento, se sentía como un extranjero en su propio hogar. Sabía cómo funcionaba el bosque, pero no entendía el espíritu que lo animaba, la fuerza invisible que otorgaba a las demás criaturas esa paz, esa serena confianza en la vida. ¿Acaso mi error es pensar demasiado?, se preguntaba, sintiendo el peso de su propia inteligencia. Y fue así, en la quietud de esa tarde, que Junior se embarcó en la búsqueda más importante de su vida. No se trataba de encontrar comida o refugio, sino de descubrir el verdadero significado de la fe. Para él, no era una simple palabra, era la melodía que no podía oír, el color que no podía ver, el anhelo profundo de su corazón. Al caer la noche y las sombras envolver el bosque, Junior supo que su curiosidad lo estaba llamando a un nuevo viaje. Un viaje no hacia afuera, sino hacia adentro. La aventura para descubrir la verdadera fe, apenas estaba comenzando. La noche en el bosque era un universo de misterios. El silencio, profundo y solemne, era interrumpido solo por el canto lejano de los grillos y el susurro de las hojas, que parecían compartir secretos con el viento. Desde su rama, Junior contemplaba el manto de estrellas, y la inmensidad del cosmos parecía acentuar la pequeñez de sus dudas. A la mañana siguiente, caminó con una atención renovada. La armonía del bosque era palpable. Cada sonido, cada movimiento, era una nota en una sinfonía perfecta y espontánea.
Los pájaros construían sus nidos con cantos de trabajo, las ardillas almacenaban nueces con una diligencia casi ritual, y el río seguía su curso eterno, fluyendo sin vacilar, sin cuestionar su destino. Era como si cada ser vivo conociera su papel en un plan maestro, un orden superior que escapaba a la razón. Taro Jr. se sentía desafinado, fuera de ese ritmo universal. Se detuvo a observar a una columna de hormigas. Tan pequeñas, tan frágiles, pero movidas por una determinación inquebrantable. Ellas no cuestionan, simplemente hacen, pensó con admiración. Levantó la vista y vio una bandada de aves migratorias, volando en una formación perfecta, una comunidad unida por un destino compartido. Es como si todos tuvieran fe en algo que yo no puedo ver, murmuró, y la sensación de vacío se hizo más profunda. Pasó el día entero vagando, buscando una pista, una señal en el comportamiento de los otros. Pero cuanto más observaba, más esquiva parecía la respuesta, presente en todas partes y en ninguna a la vez. Al atardecer, regresó a su rama, agotado no físicamente, sino espiritualmente. Mientras los demás animales se preparaban para la noche con una paz que él envidiaba, Junior cerró los ojos y se susurró a sí mismo, quizás. Quizás estoy buscando de la manera equivocada. Y con esa humilde admisión, se entregó al sueño, sin saber que el bosque, en su infinita sabiduría, estaba a punto de darle la lección que cambiaría su vida para siempre. Al alba, un coro de cantos melodiosos lo despertó suavemente. Siguiendo el sonido, llegó a un claro bañado por la luz dorada del amanecer. Allí, un grupo de pájaros, con las alas ligeramente alzadas y los pechos henchidos, entonaban una canción de una belleza sobrecogedora. No era un simple canto, era un acto de devoción. Parecía un ritual, una oración de bienvenida al sol, a la vida. Agradecían no solo por el nuevo día, sino que demostraban una confianza absoluta en la jornada que estaba por comenzar. ¿Cómo lo logran?, pensó Junior, conmovido. Cuando terminaron, un pequeño pájaro de plumaje azul iridiscente se posó cerca. Su mirada era serena, como si contuviera la sabiduría de los cielos. Junior no pudo contenerse. ¿Qué estaban haciendo? Estábamos dando gracias, respondió el pájaro con calma. ¿Gracias por qué?, insistió Junior. El día apenas comienza. ¿Cómo pueden saber que será un buen día? El pájaro pareció sonreír. Amigo mío, no necesitamos ver para creer. La fe es precisamente eso, confiar en lo que aún no se manifiesta, pero que en lo profundo del corazón sabemos que es verdad. Aquellas palabras resonaron en el alma de Junior como un eco largamente esperado. Quería sentir esa certeza. ¿Y cómo puedo encontrar esa fe?, preguntó con anhelo. Pero el pájaro ya había levantado el vuelo, uniéndose a su bandada en el horizonte. Junior se quedó solo, pero ya no sentía el vacío. En su lugar, una nueva llama se había encendido. Por primera vez, comprendió que su búsqueda no se trataba de saber más, sino de sentir más. Y con esa revelación, dio el primer paso en su verdadero camino espiritual, la decisión de buscar su propia conexión con lo divino, sin imaginar que la respuesta llegaría, no en la calma, sino en el corazón de la tormenta. Con las palabras del pájaro azul aún vibrando en su mente, Junior recordó al ser más sabio del bosque, el viejo búho, que habitaba en la copa de un árbol ancestral tan alto que parecía conversar con las nubes. Sin dudarlo, emprendió el viaje. Al llegar, encontró al búho con sus ojos dorados fijos en el atardecer. ¿Qué te trae por aquí, joven buscador?, preguntó el búho, su voz grave como el murmullo de la tierra. Maestro, quiero entender qué es la fe, respondió Junior con total sinceridad. No una definición, sino el sentimiento real. ¿Cómo puedo sentirla? El búho lo observó en silencio. La fe, pequeño Junior, no puede ser enseñada.
Debe ser vivida. Pero, ¿cómo puedo vivir algo que desconozco?, replicó Junior, confundido. Una suave risa brotó del búho. La fe es como el viento. No puedes verla, pero sientes su poder y ves sus efectos en las hojas de los árboles. No se trata de saber de dónde viene, sino de confiar en que siempre está presente, soplando, moviendo el mundo, incluso cuando todo parece quieto. El búho continuó: muchos creen que la fe es la certeza absoluta, la ausencia de dudas. Pero es todo lo contrario. La verdadera fe es el coraje de dar el siguiente paso en la oscuridad, la voluntad de confiar aun cuando la mente está llena de preguntas. Es caminar sin ver el final del sendero. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó Junior, su corazón anhelante. El búho extendió sus majestuosas alas. Observa, Junior. Vive. La fe no se te revelará en palabras, sino en la prueba, en el momento en que más la necesites. Y con esas enigmáticas palabras, se lanzó al aire, dejando a Junior solo, envuelto en una mezcla de esperanza y confusión. El viaje de regreso fue silencioso. Las palabras del búho eran semillas plantadas en su espíritu. Aún no comprendía del todo, pero sentía que la búsqueda ya no era una tarea, sino un llamado sagrado que estaba dispuesto a seguir hasta el final. Esa misma noche, el cielo se desgarró. Una tormenta furiosa, inesperada, azotó el bosque. Vientos huracanados sacudían los árboles hasta sus raíces, los truenos retumbaban como el rugido de una bestia celestial y la lluvia caía en torrentes, convirtiendo la tierra en un mar de lodo. Refugiado en el hueco de un árbol, Junior se sentía insignificante ante la furia de la naturaleza. Fue entonces cuando lo vio. Un grupo de pájaros, aferrados a las ramas más altas, luchaban con valentía para proteger sus nidos, cubriendo a sus crías con sus propios cuerpos. No huían. No se rendían. ¿Por qué?, se preguntó. Su coraje. ¿De dónde viene? De repente, un chillido agudo cortó el estruendo. A lo lejos, una pequeña ardilla había quedado atrapada en una rama que se balanceaba al borde del abismo. Y en ese instante, algo cambió dentro de Junior. Sin pensar, sin calcular, sin dudar, saltó de su refugio hacia el corazón del caos. Saltaba de rama en rama, la madera resbaladiza, el viento empujándolo con furia. Pero cada movimiento, cada decisión, estaba guiada por una fuerza que nunca antes había sentido. No era su inteligencia, era algo más profundo, un instinto, una confianza ciega. No sabía si lo lograría, pero sabía que debía intentarlo. Finalmente, alcanzó a la pequeña ardilla, la sujetó con firmeza y emprendió el peligroso camino de regreso. Al depositarla a salvo, se detuvo, empapado y exhausto, para recuperar el aliento. Y entonces lo sintió. En su pecho ardía un calor intenso, una fuerza que no provenía del orgullo, sino de algo más puro. Había actuado sin garantías, confiando en una guía invisible que lo sostuvo en el momento preciso. Al mirar los ojos agradecidos de la pequeña ardilla, lo comprendió todo. La fe no era tener todas las respuestas. La fe era actuar con amor en medio de la incertidumbre. Era la confianza en que, incluso en la peor tormenta, había algo más grande cuidando de todos. Mientras la tormenta amainaba, una sonrisa se dibujó en su rostro. Por primera vez, el vacío en su interior había desaparecido, lleno por la certeza de haber encontrado, no una respuesta, sino la verdadera fe. A la mañana siguiente, el bosque renació. El aire, limpio y fresco, olía a tierra mojada y a vida nueva. Junior despertó sintiéndose diferente. Caminaba por el bosque y todo parecía vibrar con un nuevo significado. Veía la fe en acción en todas partes, en las hormigas que ya reconstruían su hogar, en el río que fluía con fuerza renovada,
en los pájaros que reparaban pacientemente sus nidos. Al llegar al claro, vio que otros animales se habían reunido. La pequeña ardilla estaba allí, contando su historia. Todas las miradas se volvieron hacia Junior, pero esta vez no había curiosidad, sino un profundo respeto. Un viejo ciervo, de mirada sabia y serena, se le acercó. Lo que hiciste anoche, joven mono, no fue solo valentía. Fue fe en su forma más pura. Pero aún no estoy seguro de entenderla, confesó Junior humildemente. El ciervo sonrió. La fe no necesita ser entendida, necesita ser vivida. Anoche no tenías la certeza de poder salvarla, pero confiaste en tu corazón y actuaste. Eso es fe. Creer en lo invisible y permitir que esa creencia guíe tus manos y tus pies. En ese momento, Junior se dio cuenta de que la fe que tanto había buscado no era algo externo, sino una chispa divina que siempre había habitado en su interior, esperando el momento de ser despertada. Los demás animales se acercaron, compartiendo sus propias historias de confianza y superación, y el claro se convirtió en un santuario de sabiduría compartida. Por primera vez, Junior se sintió verdaderamente parte de algo más grande, conectado a todos los seres del bosque por un hilo invisible de amor y confianza. Días después, mientras meditaba a la orilla del río, vio una pequeña planta brotando tenazmente entre dos rocas, resistiendo la fuerza de la corriente. Sabía que el río era más fuerte, pero confiaba en que el sol, la tierra y el tiempo harían su parte. El búho apareció en una rama cercana. ¿Qué has aprendido, Junior? Junior respiró hondo, sintiendo una paz profunda. He aprendido que la fe no es una certeza que se posee, sino una fuerza que nos mueve en la incertidumbre. Es creer que, aunque no veamos el camino completo, el próximo paso siempre nos será revelado. El búho asintió con solemnidad. Entonces, has encontrado lo que buscabas. Pero recuerda, la verdadera fe no es un destino al que se llega, sino una elección que se hace cada día, con cada respiración. Con esas palabras, el búho se fue, dejando a Junior en comunión con el bosque. Ya no buscaba respuestas, porque había encontrado la paz en el misterio. Había regresado a su vida, pero ahora con un propósito renovado, no para saber más, sino para amar más, para vivir con autenticidad, guiado por la fe silenciosa que había descubierto en su propio corazón. Y así, la historia de Junior nos enseña que la fe verdadera no reside en la mente, sino en el corazón valiente que se atreve a actuar. No es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Que esta historia te inspire a mirar dentro de ti, a encontrar esa confianza en lo invisible que transforma no solo lo que hacemos, sino lo que somos. Que la luz de la fe ilumine cada uno de tus pasos. Si este mensaje ha tocado tu espíritu, compártelo para que pueda tocar otros corazones. Y únete a nuestra comunidad para seguir explorando juntos estos senderos de sabiduría. Hasta nuestro próximo encuentro, que la paz y la confianza moren siempre en tu ser.